impar, porque la norma exige que sea justamente en igual número de representantes. De repente ustedes se podrían preguntar si podrían existir más de un comité de seguridad y salud del trabajo en una empresa. Nuestra realidad empresarial es muy variada. Eso es de acuerdo a las circunstancias de la realidad empresarial. Por ejemplo, en el aspecto de una empresa pesquera, su dinámica empresarial lo obliga a realizar procesos de producción cerrados uno del otro, autónomos. El proceso de extracción, por ejemplo. El proceso de industrialización y el proceso de venta o de exportación. Estos tres procesos pueden tener su propio ciclo productivo. Por eso la norma exige, hay que verificar que, siendo una misma empresa, puedan tener diferentes ciclos productivos. Si tienen diferentes ciclos productivos, sí se tienen que conformar diferentes comités de seguridad y salud en el trabajo. En el caso, por ejemplo, de estas cadenas de farmacias, estas cadenas de farmacias tienen diferentes ciclos productivos o su actividad varía de una farmacia a otra. No, definitivamente que no. Es diferente al caso que les estoy dando de las pesqueras. Tienen un mismo ciclo productivo, su actividad comercial no varía. Pueden tener muchísimas sucursales. Entonces la norma obliga que solamente tenga un solo comité de seguridad y salud del trabajo. Y las sucursales, el resto se preguntarán, ¿cómo se los controlan? La norma obliga de que esas sucursales, por ejemplo, deban tener su propio representante o su propio subcomité, pero un solo comité central de seguridad y salud del trabajo. Entonces, es muy variada la realidad empresarial, que conforme obviamente se va aplicando esta novísima norma, se va a ir mejorando en cuanto a la aplicación de esta normatividad. Respecto al reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, este es un documento trascendental también importante dentro de esta ley, cuya exigencia es similar a la anterior. Exige su formalización cuando existe como mínimo 20 trabajadores para la elaboración del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Estipula la obligación de no realizar, por ejemplo, no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo importante del reglamento: estipula, por ejemplo, que se debe adjuntar en el contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estipula, por ejemplo, brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en curso en formación en la materia. De tal manera que estas exigencias y las otras que ustedes pueden verificar en la norma, estas son lo novedoso, se establece justamente en este reglamento. Fíjense ustedes, algo importante, y esta es una realidad de una de las empresas que asesoré y que compartí en experiencia con otros colegas de trabajo. Cuando se dio esta nueva ley, los pocos empresarios que tuvieron afinidad por revisarla, ¿no?, se asustaron por el ilícito penal, y nació la idea de que cualquier empleador que incumple la ley de seguridad y salud en el trabajo incurre en el ilícito penal de seguridad y salud en el trabajo. Como es un ilícito penal, obviamente los gerentes dieron el grito al cielo y decían: pero yo no soy el responsable directo de responder por las denuncias penales, ¿no? Sin embargo, y ahí viene justamente cómo es que se puede manejar el reglamento, si es que ustedes de repente van a tener sus asesorías, cómo podemos utilizar este reglamento para generar
un criterio de responsabilidad dentro del escenario de las empresas, ¿no? No se trata, obviamente, de salvar a los gerentes, se trata de generar a partir de esta norma, normas de seguridad y salud en el trabajo, de tal manera que en el organigrama que puede establecerse en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, las responsabilidades de cada uno de los mandos o de los estratos o de los cargos de una empresa. De tal manera que cuando se genera un accidente, cuando se genera un incidente, no necesariamente la responsabilidad tiene que recaer en el empresario. Y ahí viene justamente la forma inteligente cómo se tiene que adecuar este reglamento, generando responsabilidades estrictas. Pero me estoy refiriendo a responsabilidades, señores, de seguridad y salud en el trabajo. No me estoy refiriendo a las otras responsabilidades funcionales, que esas sí las tienen en sus reglamentos internos. Me estoy refiriendo a responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que este documento resulta ser también sumamente importante en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Y también es un documento que permite para su adopción la participación de los representantes de los trabajadores. Luego seguimos con los servicios de seguridad y salud en el trabajo, que se refiere a que todo empleador debe organizar un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Se refiere al servicio, obviamente, de salud, se refiere a los servicios de seguridad, se refiere, por ejemplo, a que si es que un empleador tiene un número superior a 200 trabajadores, debe tener obligatoriamente un médico especialista en seguridad y salud del trabajo de cabecera, que deba tener una asistencia regular de 6 horas diarias en un promedio de 5 días. La pregunta es: ¿quién lo está aplicando? ¿No? Y la pregunta complementaria es: ¿existen médicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo? Poquísimos. Tal vez en Trujillo, casi nada. Esa es la realidad de esta ley. Esa es la realidad de esta ley. Las empresas serias adecúan mínimamente estas exigencias. Por eso estamos hablando de criterios mínimos de la norma, a efecto de que, como un arquetipo hacia el criterio social, empecemos a avanzar en algo que en nuestro país es algo novedoso y en otros países es algo ya muy avanzado. Otro aspecto, me refiero a las obligaciones de los empleadores en lo que es el marco de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Simplemente lo quiero sintetizar, que la obligación principal del empleador es garantizar, pues, la seguridad y salud en el trabajo. Es eso. La participación del empleador es garantista. Y en ese criterio garantista tienen que tener el panorama abierto de decir: carambas, esto no es un costo, es una inversión, ¿no? A mejor adecuación de seguridad y salud del trabajo de mis trabajadores, voy a obtener mayor productividad. Porque si mi trabajador se enferma o se accidenta porque no tuve en cuenta las providencias de tal, sencillamente va a tener horas pagadas por licencias por enfermedad o accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, es un criterio que los empleadores tienen que saber zanjarlo de tal manera que puedan tener repercusiones favorables en su misma empresa. Luego pasamos a los derechos y obligaciones de los trabajadores. Dentro de la innovación importante es que, si bien se ratifica que todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con los inspectores de trabajo, este puede producirse aún sin la presencia del empleador. Esto es importante. Es importante, ¿por qué?
porque los trabajadores expresan mejor su libertad, expresan mejor sus aportes en un evento de inspección laboral cuando tienen ese trato directo sin la presencia del empleador, porque se sienten libres de poder decir una realidad. Estamos hablando de una verdad, porque sencillamente si el empleador, y ahí lo digo también, si el trabajador trata de aprovechar esa circunstancia de libertad, es decir, yo converso con el inspector, pero por favor no quiero que esté el empleador en este momento porque quiero comentarle algo de mi verdad, y ese es un derecho de los trabajadores, pero sobre la verdad, porque si no es así, esa circunstancia se puede revertir, y esta norma establece que ante la falta de verdad se genera en contra del trabajador una falta grave, y ustedes saben que una falta grave es materia de una sanción que puede terminar inclusive en el despido. Otro aspecto dice que cuando se produzca la transferencia de un trabajador motivado por razones de seguridad y salud en el trabajo, esta debe producirse sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. Esto es algo muy novedoso también. Ha habido muchísimos casos de transferencia por motivos de enfermedad o accidentes de trabajo, que el trabajador, una vez que sale del centro de trabajo, pierde todo, a pesar que lo transfieren por motivos estrictamente de seguridad y salud del trabajo. Por ejemplo, en una mina puede darse un derrame de mercurio, y a los trabajadores tienen que sacarlos y transferirlos, por ejemplo, a otra mina, o disminuirles a otros cargos temporalmente. Eso no significa, señores, de que el trabajador pierda sus derechos remunerativos o sus derechos que le corresponden como tal. Entonces, este es un aspecto importante que recientemente se está regulando en esta ley. Antes no lo estaba así de manera taxativa. Es obligación del trabajador responder e informar con veracidad, conforme ya les indiqué, pero la verdad real, ¿no? Luego entramos a lo que significa el siguiente punto: las políticas en el plano de las empresas y centros médicos asistenciales. En realidad, esto también es una novedad en cuanto genera la comunicación que tiene que existir entre la empresa con el Ministerio de Trabajo, entre estos centros médicos asistenciales con el Ministerio de Trabajo. Este criterio de información, señores, alimenta el conocimiento objetivo, de seguridad y salud del trabajo. Si es que hay un accidente de trabajo, se tiene que comunicar obligatoriamente al Ministerio de Trabajo para los registros. Los empleadores no lo hacen, por una sencilla razón, y de esto he tenido muchísimos casos en las asesorías que he podido tener. Por la sencilla razón de que cuando se da el informe de un accidente de trabajo, por ejemplo, lo primero que hace el Ministerio de Trabajo, va a la empresa, inspección laboral. Señores, su documentación del sistema de gestión de seguridad empresarial. La mayor parte de algunas empresas, obviamente, no las tienen, ¿no? ¿Qué genera eso? Multas. Y es por eso mejor decir, no, prefiero no informar y tampoco me van a multar. Pero esa no es la realidad. A eso no es la ratio ley de esta norma. La ratio ley de esta norma es que el empleador debe informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de todo accidente de trabajo mortal, informar cualquier situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ambiente laboral. Los centros médicos, lo que les decía, asistenciales que atiendan por primera vez sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas, o los que se ajustan a la definición legal de estas, están obligados a informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Fíjense ustedes la importancia del criterio de información. El criterio de información obviamente va más allá del criterio subjetivo de tratar de esconder una realidad, va muchísimo más allá.
es tratar de identificar mejor o una realidad empresarial, porque yo lo tengo un poco más claro en el sentido de que las inspecciones laborales no deben ser obligatoriamente sancionadoras. Las inspecciones laborales deben ser educadoras. Esa debe ser la naturaleza de las inspecciones laborales. Si es que a mí me encuentran con alguna omisión, el primer aspecto del derecho administrativo es la enseñanza, la proactividad, pero en nuestro país es el sentido contrario. Ver a un inspector del Ministerio de Trabajo es esconderse, ¿no? Porque si no tengo nada, es sanción. Claro, pero usted me dirá, pero hay que contribuir, pues, que esto vaya formalizándose poco a poco. Parte de la formalización es también la educación, y justamente es el aspecto integral de lo que yo les hacía mención. Y el último de los puntos de lo que es la política en el plano de las empresas y centros médicos esenciales, y es también novedoso, que las empresas que contraten obras, servicios o mano de obras provenientes de cooperativas de trabajadores, de empresas de servicios, contratistas o subcontratistas, así como toda institución de intermediación con provisión de mano de obra, es responsable de notificar al Ministerio de Trabajo los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y las enfermedades profesionales. ¿A qué se refiere esto, señores? De repente, si han escuchado alguna vez, las famosas empresas intermediadoras de los guardianes, ¿no? De los servicios, o las famosas empresas terciarizadoras, por ejemplo en el Valle, de la gente que se va a cortar la caña de azúcar, ¿no? Si bien es cierto, si es que una intermediación o una terciarización, no quiero emborracharlos, de repente no son abogados la mayoría, ¿cuál es la diferencia entre uno de ellos? Pero son actuación de terceros, que no es necesariamente el trabajador en un escenario de trabajo, ¿listo? El empleador, en lo que es seguridad y salud en el trabajo, está también en la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo de que un guardián, por ejemplo, o un machetero que corta la caña de azúcar se accidentó, a pesar que no es un trabajador, pero está en la obligación de comunicar ese accidente de trabajo. A eso se refiere esta norma. Entonces yo creo que estamos entrando en un panorama sumamente interesante, protector del trabajador, porque la seguridad y salud del trabajo se sustenta en uno de los principios fundamentales del derecho laboral, el principio protector del trabajador. Seguidamente tenemos el aspecto de la recopilación y publicación de estadísticas. El aspecto novedoso de ello es que esta información es de dominio público, conforme a la ley número 27.806, ley de transferencia y acceso a la información. Fíjense ustedes, el Ministerio de Trabajo, para que puedan un poco conocer este criterio de información, bajó información tanto de la OIT como las estadísticas recogidas a partir casi de la dación de la nueva ley de seguridad y salud en el trabajo, y nos permitió conocer justamente por ese criterio de aspectos importantes en cuestión de accidentes de trabajo. En el anuario estadístico sectorial del Ministerio de Trabajo, desde que entró en vigencia la actual ley, entre septiembre y diciembre del 2011, fallecieron 59 trabajadores. Estoy dando estadísticas reales del Ministerio de Trabajo. Fallecieron 59 trabajadores por accidentes de trabajo entre septiembre y diciembre del 2011, cuando entró la ley. En el año 2012 fallecieron 189 trabajadores por accidentes de trabajo. Entre enero y julio del 2013, estamos hablando de ahora, fallecieron 118 trabajadores por accidentes de trabajo, tomando un total de 366 trabajadores fallecidos por accidentes de trabajo. ¿No? Esa es la importancia de la publicidad, pero no es por conocer para escandalizarnos, sino para que esa política de seguridad y salud del trabajo se oriente justamente. ¿Por qué? Porque parte de esa política es la investigación de los accidentes de trabajo, pero ya lo vamos a rever más adelante. La investigación, ¿por qué se suscitaron? ¿O por qué el número es tan alto de accidentes de trabajo con generación de muertos?
¿no? Por su parte, por ejemplo, para tener conocimiento también, la OIT establece que cada 15 segundos un trabajador muere. Cada 15 segundos, 160 trabajadores tienen un accidente laboral. Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Fíjense ustedes la importancia de tener esta información. Ya les dije, y su porqué. Permitir la integración, permitir la investigación de lo que son estos accidentes de trabajo. Y justamente el siguiente punto son investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, ¿no? Haciendo un poco tal vez de pedagogía, de repente ustedes me pueden preguntar cuál es la diferencia entre un accidente de trabajo y un incidente de trabajo, porque nosotros podemos ser muy técnicos en el accidente y el incidente y no sabemos de lo que se pueda tratar. El accidente de trabajo es una eventualidad extraordinaria dentro del escenario laboral, pero que incide sobre la afectación, ¿listo?, corporal del trabajador o la generación de muerte. Incide sobre ello. Ese es un accidente de trabajo. Y el incidente es esa eventualidad, pero que no genera alteración al aspecto físico, ¿listo?, ni genera obviamente muerte en el trabajador. Un incidente, por ejemplo, en un centro de trabajo, para que lo entiendan mejor, un cortocircuito, hubo riesgo, de todas maneras el incidente también hay riesgo. Nadie se enfermó, nadie se electrocutó, pero eso es un incidente que tiene que comunicarse, porque obligatoriamente sigue siendo un riesgo. ¿Por qué se generó ese cortocircuito en el centro de trabajo? ¿No? Y un accidente de trabajo, pues ustedes ya lo conocen, las noticias que vemos todos los días, y ahí vamos a ver cuáles son los accidentes de trabajo. No, muertes, en fin. Los cambios más sustanciales en este aspecto de investigaciones son que la investigación debe ser realizada conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores. Fíjense la importancia. Si un trabajador fallece, obligatoriamente el comité de seguridad participa con sus representantes para verificar por qué se generó ese accidente de trabajo. Los resultados deben ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas. Luego tenemos otro aspecto importante que se refiere a la participación de peritos y técnicos en actuaciones inspectivas. Este es un aspecto también muy novedoso, muy novedoso. Uno de las situaciones negativas de la actuación inspectiva del Ministerio de Trabajo ha sido su falta de especialización. Los inspectores del Ministerio de Trabajo, estamos hablando de seguridad y salud del trabajo, ¿ustedes creen que habían tenido la capacidad para hacer una inspección en una mina si a las justas tienen conocimientos de derecho? Si se va a una construcción, ¿ustedes creen que tienen las condiciones mínimas para conocer arquitectura o ingeniería civil para dar un informe de seguridad y salud en el trabajo? Definitivamente que no. Es por eso que esta norma exige la participación de peritos y técnicos debidamente calificados en las inspecciones de trabajo. Y ustedes me preguntarán, ¿y de dónde lo van a sacar? Ahí viene la obligación de coordinación que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo con todas las entidades para requerir los especialistas y generar inspecciones adecuadas, inspecciones eficaces y conocer con objetividad la realidad de salud en el trabajo de las empresas. Otro aspecto importante es la paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave o inminente. Cuando el inspector verifica en una inspección que el centro de trabajo está ante un inminente riesgo para que siga funcionando como tal, se da cuenta, por ejemplo, que las estructuras no son idóneas y en cualquier momento pueden colapsar, puede dar la orden inmediata de paralización de la actividad
Y este acto ni siquiera es materia de procedimiento, dice de manera automática, a través de la orden que emite el Ministerio de Trabajo. Y acá voy a entrar tal vez al aspecto más novedoso de la ley. El aspecto más novedoso de la ley es la incorporación de la figura penal del delito de atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industriales. A lo que cuando los empleadores, los empresarios lo leyeron, dieron el grito al cielo. ¿Cómo crear un nuevo delito en contra de los empleadores? No es así. No es así. Es por eso que con el ejemplo que empecé, creo que con la explicación que les voy a dar acá, se van a dar cuenta cómo es que a través de un reglamento de trabajo las responsabilidades varían. Una de las mayores novedades justamente de esta ley es este ilícito penal establecido en el artículo 168A del Código Penal, mediante el cual se crea el tipo penal de atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industriales. En fin, la nomenclatura del ilícito lo tienen a la vista, está dividido en dos, ¿listo? Pero ¿qué tipo de delito genera? ¿Qué tipo de delito genera? Si es que un empleador incumple las normas de seguridad y salud del trabajo y pone en riesgo la salud del trabajador, obviamente genera no una acción directa, genera sino una omisión. Por eso en este caso se llama delitos de omisión. Obviamente, si es que en este momento saldría el Ministerio de Trabajo y hace una barrida de todas las empresas, les aseguro que todos los gerentes estarían mañana en el Ministerio Público, ¿no?, dando su declaración, porque es mínima el número de empresas que se adecuan a esta nueva ley, ¿no? Este ilícito penal, no solamente comprende ese es algo importante, no solamente comprende a las disposiciones de la ley 29783, sino otras normas sectoriales de seguridad y salud en el trabajo. Es importante conocer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden decir, pero a mí como gerente solamente me pueden denunciar en el marco de esta ley, que es la ley 29.783, pero como yo estoy en la minería y estoy adecuado a otra ley de seguridad y salud en el trabajo, no me es aplicable esta norma, en consecuencia no me es aplicable el delito penal. Falso. ¿Listo? La norma prevé que inclusive es aplicable a cualquier otra norma, obviamente norma interna de nuestro país, que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo. Las enfermedades profesionales, ¿dónde lo ubicaríamos dentro de este ilícito penal? Obviamente están cuando se dice que pone en riesgo la vida y salud e integridad física del trabajador. ¿Quién es el sujeto activo? Es decir, ¿quién genera el ilícito penal? ¿Quién es el responsable? Puede ser el representante legal, es decir, puede ser un gerente, un administrador, o persona encargada de realizar la obligación, o persona encargada de su cumplimiento. No necesariamente puede ser el representante legal. Yo como representante legal puedo decir, señor, yo he cumplido con toda mi normatividad de gestión y de seguridad y salud del trabajo. Está mi reglamento, está mi comité formado, está mi política, está todo. El que incumplió es el inspector. Entonces, como yo no tengo ninguna responsabilidad, entiéndase el ilícito penal contra el inspector, por ejemplo. El sujeto pasivo, obviamente, es el trabajador. Y acá viene una cuestión un tanto saliente de lo que es el derecho laboral, penalizado en este caso. Mi persona obviamente no es especialista en materia penal, yo soy laboralista, pero si ustedes ven el contexto del ilícito penal, al final dice el que infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad de 2 años ni mayor de 5 años. Si como consecuencia de una inobservancia de las normas, a esto iba, de seguridad y salud en el trabajo, ocurre un accidente de trabajo con consecuencia de muerte o lesiones graves para los trabajadores o terceros, dice, fíjense,
O sea, si yo soy visitante, imagínense, yo inspector del Ministerio de Trabajo, voy a un centro de trabajo porque me anuncian de que hay la situación de la infraestructura es pésima y para mi mala suerte se cae la infraestructura y muero. Yo no soy trabajador. Cubre justamente este ilícito penal, fíjense. La seguridad y salud del trabajo está protegiendo inclusive a los visitantes, a terceros. Algo obviamente que desnaturaliza la esencia misma de la norma, porque estamos hablando de derecho laboral, pero los legisladores tendrán su propia explicación, tendrán su propia justificación. Se trata de una ley penal en blanco. Bueno, es una cuestión doctrinaria. ¿Por qué? Porque sencillamente el ilícito no está recogido estrictamente en el Código Penal, sino se recurre a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Regresando al ejemplo, les indiqué en un inicio de que la empresa, la cumplidora, había cumplido con todos sus sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. Sucede que un trabajador incumple los procedimientos de seguridad, no utiliza los instrumentos que se le dio, el caso, etcétera, se produce el accidente de trabajo y muere. El inspector dice que estaba estresado. ¿Quién tendría que haberlo controlado? De que el trabajador pues haga su actividad, pero provisto de todos los instrumentos de seguridad, ¿no? Entonces, con este ejemplo, si ustedes pueden advertir, señores, se da la concurrencia de la mayor cantidad de situaciones jurídicas que hemos comentado, y puede darse. Si es que el empleador ha cumplido con todo el sistema de seguridad y salud del trabajo, obviamente se ha provisto de un reglamento idóneo, en donde establecido cuáles son las funciones del inspector, ¿no? Y obviamente estaría excluido de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal incurriría en el inspector, pero acá hay algo interesante, fíjense ustedes, que el inspector dice que estaba con estrés. Si hace las investigaciones, y sí, pues el inspector había estado con estrés laboral, como consecuencia de que estaba trabajando exageradas horas extras, directamente relacionado con lo que es seguridad y salud del trabajo. En consecuencia, la responsabilidad que iba a caer en el inspector nuevamente se revierte contra el gerente, porque logró probar de que ese estrés no era un estrés personal, sino un estrés laboral, ¿no? Entonces, doctor, y el reglamento que ustedes se dan cuenta de que es importante también que se hagan los chequeos permanentes a los trabajadores. ¿Por qué de repente no se le hizo uno? Porque los chequeos son permanentes también a los trabajadores desde un punto de vista de salud. Si es que el empleador hubiese sido acucioso, hubiese invertido, y a sus trabajadores obviamente los hubiese hecho el análisis del cargo que desempeña, obviamente tal vez hubiese verificado de que ese trabajador está sufriendo estrés laboral. ¿Se dan cuenta entonces? Los casos en esta situación pueden ser tan variantes, tan cambiantes, que en esencia está orientado a reconocer la seguridad y salud en el trabajo. Luego, tengo que referirme a otra de las normas. Ya estoy por terminar, de repente ya se están cansando. A otras de las normas importantes de lo que es seguridad y salud en el trabajo que les mencioné al inicio. Y me estoy refiriendo a la Ley General de Inspección del Trabajo. Es la Ley 28.806 con su decreto supremo, es decir, su reglamento, el decreto supremo número 019/2006. ¿Cuál es el objetivo de esa norma? Es la búsqueda de evidencias objetivas de cumplimiento, es decir, comprobar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se ha puesto en práctica y si es adecuado y eficaz para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Pero fíjense ustedes, este aspecto de la ley ha sido trastocado recientemente y casi en el corazón de la inspección de trabajo, como les decía.
pues se ha dado la ley 29.981 del 15 de enero del 2013, mediante el cual se crea el SUNAFIL. Es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Es una entidad. Al Ministerio de Trabajo puede tener 1000 problemas y 1000 errores. Dentro de esos 1000 problemas y 1000 errores es la falta hasta desgraciadamente, de capacitación de los inspectores y en consecuencia de la falta de credibilidad de los actos de inspección, ¿no? Las áreas coactivas no han funcionado en el Ministerio de Trabajo, estricto sensu. Entonces el Estado ha dicho muy bien, y esa es la parte que no comparto en realidad. Vamos a crear una entidad fuerte con su presupuesto propio, tipo SUNAT, ¿listo? A efecto de que se encargue de vigilar la aplicación de las normas laborales, dentro de ellas las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y como complemento de esto, fíjense ustedes, y por eso algunos comentaristas dicen, eso sí es un acto estrictamente draconiano. En las inspecciones laborales tenemos 3 rangos: infracciones leves, infracciones graves, infracciones muy graves. En la ley de inspecciones laborales se había establecido que para las infracciones leves la multa, si así se determinara, es de 5 UITs. ¿A cuánto lo ha subido la SUNAFIL? 50 UITs, infracciones leves. Multiplique a cómo está una UIT por 50. Infracciones graves, ¿cuánto estaba el tope máximo en las inspecciones laborales vigentes todavía? Estaba en 10 como tope máximo, 10 UIT. Lo han subido a 100. Por eso dicen que es una norma absolutamente draconiana y abusiva. Y las muy graves ya es el colmo, ¿no? El tope máximo era 20, lo han subido a 200 UITs de sanción. ¿Por qué? Porque si ustedes leen esta norma, la 29.981, dice que parte de su presupuesto será obtenido como consecuencia del cobro de las multas, imagínense, ¿no? Entonces, obviamente, de las empresas que yo conozco, sí tienen un criterio de adecuación al sistema de gestión, pero vamos a la realidad, a la otra realidad, ¿no? Una microempresa, una pequeña empresa con 10 UITs, ¿ustedes creen que lo van a subsistir? Lo van a matar. Lo van a matar. Entonces, la razón de ser, obviamente, de esta norma, tal vez, como aún no se aplique, es generar un poco de temor, o no sé, generar pues situaciones de las organizaciones sindicales para que hagan las observaciones correspondientes. Siendo así, las obligaciones de inspección de trabajo ya no van a estar a cargo del Ministerio de Trabajo, sino de la SUNAFIL. En el Ministerio de Trabajo solamente se van a quedar con el control laboral de las microempresas y pequeñas empresas, pero la aplicación de los estándares de las multas que les expliqué es para todas las empresas. Finalmente, hablamos de la normatividad especial, que ya les indiqué, fíjense ustedes, del sector industria, del sector construcción civil. Están las normas que rigen la seguridad y salud del trabajo en esos sectores: el sector minero, el sector de estibadores terrestres y transportistas manuales, y el sector de hidrocarburos. Para terminar, solamente quiero referirme al sector minero. En el sector minero, fíjense ustedes, han tenido su propia y tienen su propia norma de seguridad y salud del trabajo. ¿Qué se hizo desgraciadamente con el Decreto Supremo 002-2012-TR? Han transferido las competencias de seguridad y salud del trabajo que tenía en los INERMIN, que era una entidad especializada en eso, que podría hacer sus propios controles de manera obviamente específica, porque tiene especialización para ello, lo han transferido al Ministerio del Trabajo. El gran error, el único gran error que se cometió en ese sentido. El resto de normas siguen vigentes, aplicables en seguridad y salud del trabajo, hasta la fecha, mientras no sean oponibles a la ley 29783. Eso es el marco legal que les puedo informar. Ojalá les haya servido de algo.
Les agradezco muchísimo su atención. Buenas noches. Muy bien. Una excelente exposición y actualizada. Invitamos a todos ustedes, por favor, con toda confianza y relacionados con el tema, a hacer sus preguntas para poder aprovechar la gran experiencia del doctor Escobedo. Por favor, ¿alguien quiere preguntar? Por favor. Buenas noches, doctor. La pregunta va con el último punto que está dando de la ley general, que es que cuando dentro del ámbito estructural o laboral de una empresa mayor, la cual está siendo apoyada por un service, cualquier accidente que se esté dando, dice que lo asume la empresa madre, por así decirlo, de todo el patrón de desarrollo laboral, o también es una responsabilidad compartida con el gerente o el responsable o administrador de la service. Bien, yo traté de algún modo de explicar de la información del accidente de trabajo, o sea, si es que, bueno, un poco para que pueda entenderme de repente. La intermediación y terciarización laboral son la presencia de trabajadores en una empresa usuaria que no los contrata, ¿no? Sino que se contrata en el caso a la service o en la empresa terciarizadora. Lo importante porque yo quiero que se centre en lo que es el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si es que se produce un accidente de trabajo de un trabajador de service, ¿listo? Por ejemplo, un guardián, ¿listo? El mensaje era que, de acuerdo a la ley, la empresa usuaria, que puede ser un banco, qué sé yo, que puede ser una agroindustrial donde trabaja el guardián, debe comunicar inmediatamente al Ministerio de Trabajo. Pero tu pregunta va más allá. Si la empresa usuaria también es corresponsable con la otra empresa de velar por su salud. Yo creo que ahí nos ingresamos ya al marco más genérico del derecho laboral. El derecho laboral dice que cuando, por ejemplo, una service se constituye de manera informal y no se hace llegar la famosa carta fianza, hay una responsabilidad solidaria. ¿Listo? Hay una responsabilidad solidaria. Si es que es una service debidamente comercial, que son raras, yo creo que tendríamos que centrarnos en el panorama estrictamente de la responsabilidad de su empleador directo. Aquí la obligación es que la empresa usuaria tiene que comunicar del accidente de trabajo obligatoriamente. Pero si es que la intermediación está desnaturalizada, hay una responsabilidad solidaria. Una última pregunta es con la última ley que está con relación a la 29088, que se está conversando. ¿Es netamente supervisora, fiscalizadora, o también es para promover el crecimiento, digamos, de la seguridad en las diferentes empresas, ¿no? Porque particularmente he podido trabajar en lo que es salud ocupacional, tanto en mina como en industria. He tenido la oportunidad de estar en la mina de la Arena y en una industrial, San Jacinto, que está al sur de Chimbote. Y la verdad, o sea, básicamente, soy médico de profesión, es un saludo a la bandera lo que son las famosas llamadas, digamos, campañas médicas en las cuales se le realiza al trabajador. O sea, entre más corto, entre más pequeño sea, remunerativamente menos le cuesta a la empresa, mejor. Y hay muchas cosas que somos médicos, sabemos que se está faltando realmente a lo que es el acto médico. Entonces, con esta ley que dice que la 088, sí, exactamente, o sea, va a haber una supervisión, prácticamente va a haber una auditoría de esto. Esa es mi pregunta. Mira, es una pregunta interesante. La respuesta tendría que ir en la reglamentación de la ley, que para ser sincero yo lo desconozco porque es algo novedoso. Sin embargo, yo me atrevería a decir de que si es que leemos el contexto de las diapositivas, dice exactamente, el SUNAPIL nace como ente rector de las inspecciones laborales. Eso para mí significa un amplio panorama respecto a las facultades en sí mismas. Por eso yo decía que va a suplir las responsabilidades laborales al Ministerio de Trabajo, y al Ministerio de Trabajo solamente lo van a dejar con micro y pequeña empresa. El resto, todo es una firma, ¿no? Y ahí involucra obviamente inclusive la política, inspecciones,
sanciones, ejecución coactiva.